Hola, tiznados, ¿cómo están? Espero te encuentres súper bien y estés teniendo un día increíble como tú. Y bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva guía de parte de una de las waifus más poderosas que tengo en el canal. Sí, señor, de mano de Silpha, por supuesto. En esta run me pidieron muchísimo dos elementos que a lo largo de los videos que hago en vivo me lo estuvieron comentando, y uno de ellos es el rayo, que la verdad no había traído ninguna build alrededor de este elemento netamente, y la otra era ¿por qué no utilizo escudos? Y dije, vamos a combinar estos dos elementos creando una build única donde tenemos muchos elementos muy poderosos dentro del juego, una capacidad ofensiva muy alta de mano de uno de los elementos que tiene baja absorción de daño, capacidad de supervivencia bastante alta, rompemos posturas, daño a mediana o larga distancia. Sí, tenemos muchas cosas haciendo esta build totalmente muy divertida y muy poderosa de hacer, y lo mejor es que lo puedes hacer desde el principio. Pero quédate que te lo cuento, no te preocupes. Editor de video, let's go. Verás, para esta run vamos a necesitar una lanza, pero en el conjunto completo de todas las lanzas que hay, solamente te recomiendo dos, partiendo con la parte sana y la otra es la lanza del soldado de Messmer. Yo me quedé con la parte sana, técnicamente es porque es una lanza que podemos conseguir desde el principio, donde nos dan a torre entera. En ese asentamiento hay un super soldado allí que tiene justamente esta lanza, y si tienes suerte también te puede dropear el escudo, que nos va a servir también más adelante. Pero no te dejes engañar por el escalado de esta arma, ya que es engañoso. De hecho, creo que hay un error aquí, ya que estuve haciendo algunas pruebas y es la que mejor daño ofrece en el elemento que estamos buscando, que es justamente rayo. La ceniza de guerra que vamos a utilizar en esta lanza es el colmillo perforante, que ya estuve hablando de ella más aquí arribita. Te voy a estar dejando la notica para que puedas ver cuáles son las mejores cenizas de guerra que recomiendo, y ella sale justamente aquí, prácticamente para poder perforar lo que sea. Mientras que en la mano izquierda vamos a utilizar uno de esos grandes escudos, esos escudos tochos, esos escudos pesados, que estoy seguro que te habrá pasado muchísimo, que cuando vas con un arma ligera, más que todo, y le pegas a uno de estos enemigos con estos grandes escudos, ¡ping!, eres tú el que rebota, cosa que es lo que me hace hervir la sangre. Y ahora van a ser ellos los que rebotan para que vean qué se siente. Acá hay distintos tipos de escudos. En early game te recomiendo más que todos estos escudos que son como rectangulares, que la mayoría de ellos son fáciles de encontrar porque están en un cadáver que solamente lo agarra y ya está. Mientras que lo que tienen los super soldados, aquí sí hay que farmearlos. ¿Cuál es la diferencia? Que la de los super soldados ofrece mayor protección elemental, pero requiere más fuerzas para poderlo utilizar. Mientras que los otros son más como de early game y requieren menos requisitos para poderlo utilizar. Es decir, un poquito más humildes. Lo que nos interesa es que bloqueen el 100% de daño físico, cosa que hacen cualquiera de los dos escudos, y dependiendo del enemigo, si hace daño de fuego, rayo o lo que sea, ellos varían ahí en la protección elemental, y ahí tú puedes ir viendo cuál te vas a equipar dependiendo de la situación en la que te encuentres. Lo importante de cualquiera de los dos que utilices es que en todos tienes que equiparle la ceniza de sin habilidad, porque de lo contrario, cuando vayas a ejecutar la habilidad de la lanza, pues va a salir el golpe del escudo, cosa que es lo que no queremos. La afinidad da igual porque prácticamente no vamos a pegar con el escudo, así que es importante eso. Esta ceniza se consigue al principio del juego, prácticamente donde está Bernal, que te vende una habilidad, se la compras por 600 runas y ya está. Como arma secundaria, como siempre, recomiendo una daga sin mejorar con la ceniza de guerra, el Raptor of the Mist, más que todo para evitar esos ataques tan molestos que son bastante problemáticos de esquivar. En el sello vamos a utilizar el sello de grava, y este sí lo necesitamos al máximo, ya que no solamente vamos a ocuparlo para activar nuestros buffos clásicos, juramento dorado y aullido de Shabriri, aunque también puedes reemplazarlo por llama, darle fuerza, sino que también lo vamos a ocupar para activar los encantamientos de rayo. Acá te estoy dejando mis favoritos, o lo que me parecieron los más brutales. Puedes utilizar los que tú quieras. Y por último, la regeneración bestial en dado caso que vayas a utilizar en la médica milagrosa, la chupa sangre. En la armadura vamos a utilizar el conjunto del caballero de la muerte.
Esta armadura se consigue donde te estoy mostrando a continuación. La verdad que no tiene mucho pierde y es muy fácil de conseguir. Cada una de estas piezas nos aumenta la potencia de nuestros encantamientos y habilidades de Dragón Capital. Tristemente nuestra habilidad, es decir, nuestra ceniza de guerra no es nativa de Dragón Capital, así que no nos vemos beneficiados de este buffo. Pero nuestros encantamientos sí, haciéndose aún mucho más poderosos todavía. Como bien saben, yo no utilizo casco, por lo que no está allí, pero esa florecita se veía muy cute. Y si no tienes tu problema con esto, con el casco, equípatelo para que tengas el máximo potencial de buffo posible con este conjunto. En los talismanes, pues voy a ofrecerte acá dos opciones, la ofensiva y la defensiva, siendo la ofensiva claramente la favorita. Empezando con el talismán del escorpión fulgurante, que nos da un aumento de potencia de nuestro ataque rayo un 12%, en combinación con el talismán de hoja curva, que hace que nuestras contraguardias sean mucho más poderosas. Vamos a estar haciendo muchas contraguardias en esta build. Combinado con el talismán de la hoja de la piedad y por último el fragmento de Alexander. Como mencioné, como vamos a estar haciendo muchas contraguardias o spameando la ceniza, pues prácticamente vamos a romper mucho la postura a nuestros enemigos, y este talismán de hoja de la piedad nos da un 20% extra de potencia, que créeme que se nota muchísimo. El otro, que es la defensiva, es reemplazar el talismán de la hoja de la piedad por el escudo con blasón de dragón o el talismán de escudo, y esto lo vamos a utilizar prácticamente contra enemigos que sea muy difícil romper el apoyo, como Radahn. Cualquiera de las dos combinaciones viene bastante bien, pero la ofensiva pues claramente es la mejor. En la médica milagrosa vamos a dejar fijo sí o sí la lágrima rota del dote fulgurante en combinación con o la opalina o la chupasangre o la lágrima rota con piedra agrietada, que nos ayuda a romper más rápido la poise a nuestros enemigos. Cualquiera de estas combinaciones es letal. Ahora por aquí te voy a estar dejando las estadísticas de Sylphas nivel 150 y posteriormente nivel 200. Sin más nada que agregar, no me queda más que decir que preparen armas, colóquense sus cascos y espero que estén preparados para el surgir de la leyenda de la Heralda de la Lanza, que será una build digna de canciones y fábulas.
colorín colorado, pues la run se ha terminado. Como es cuestión de costumbre, ahora me toca exponer las debilidades de la build, sus fortalezas y mi valoración final al respecto. Valoración final. Pues bueno, estuve evaluando con Katarina, que bien es mi jueza en este room, y tomando en cuenta que yo la verdad no soy de escudos, y alguien que tenga más esta mecánica implementada de bloquear, pues seguro le iría muchísimo mejor que a mí. Y los puntos expuestos anteriormente, tengo que dar una valoración honesta de 9 puntos sobre 10. Muy buena esta build, me gustó muchísimo. La pega que tendría más que todo es que no es una build que tú entras y pam, pim, pum, pam, pam, ya se acabó la pelea. Pues no, porque el potencial realmente de daño viene una vez que rompes la primera postura a tus enemigos. Y una vez que esto ocurra, pues los haces chillar como niñas, y ahí para adelante pues el daño es una locura. Y lo otro es que la ceniza de guerra que yo tenía no era nativa de Dragón Capital, por lo que no podía aprovecharme del bufo que me daba la armadura. Y las cenizas que sí eran compatibles con la lanza, pues no me gustaban, así que perdí ese potencial de daño. Más adelante voy a estar trayendo una run donde sí pueda aprovecharme justamente de todo esto por completo, y de seguro será muy interesante. Y este fue el final con respecto al vídeo. Espero que te haya entretenido, pero sobre todo si te animó y te gustó esta build, pues me gustaría muchísimo que dejaras un poderoso like. Suscríbete si no estás suscrito y activa las campanitas con las notificaciones para que no te pierdas de las futuras builds que voy a estar trayendo. Estoy haciendo directos casi todos los días en las noches, no solamente chateando con mis suscriptores, sino que también aceptando desafíos que a veces son bastante locos, pero los acepto. O los modifico, de pronto estaré trayendo uno que estará bastante interesante. Espero te encuentres súper bien. Nos vemos en las tierras intermedias o en el chat de forma segura, esperando que te encuentres sumamente genial. Hasta la vista, babies.